Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Todos nosotros tenemos batallas, luchas, ataques. Vivir en una guerra espiritual algunas veces es algo normal. Si tú eres cristiano, tú crees en Jesucristo, tú crees que Él es el Hijo de Dios, el único que te puede perdonar, salvar, restaurar. Si eres un cristiano, antes o después, vas a tener confrontación diabólica de una u otra forma. El apóstol Pablo nos enseña muy bien que nosotros como cristianos no estamos bajo la ley. Todos los que son judíos ortodoxos, ellos creen firmemente en la ley de Moisés. Pero nosotros, que por la gracia de Dios hemos conocido a Jesucristo, sabemos que no estamos bajo la ley. Sí, la ley nos enseña, nos indica, nos transmite sabiduría, nos revela al corazón la naturaleza del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, pero nosotros no estamos bajo el gobierno, el dominio de la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia de Jesucristo, y la gracia de Jesucristo se manifiesta en el reino de los cielos. Ese reino que Jesucristo proclamó. Su primer mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. Lo podemos leer en Mateo 4, 17. Luego, cuando Él resucita, Él 40 días habla del reino de los cielos. Imagínate, Jesucristo el resucitado, durante 40 días le enseñó a sus discípulos sobre el gobierno, la autoridad, la influencia, el poder, el dominio, el reino de los cielos. Nosotros somos trasladados al reino de los cielos, como dice Colosenses 1 muy bien. Fuimos arrancados, fuimos desarraigados, lejos de la influencia diabólica. Por eso, cuando uno cree en Jesucristo, uno vive en el reino, está rodeado del reino. Según Mateo capítulo 13, es un hijo del reino, es una semilla del reino, y el reino de los cielos ha venido a nosotros. El reino de los cielos es lo más poderoso que te puedes imaginar. El reino de Dios es tan fantástico, tan grande, tan impresionante, que Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha prometido una cosa. Él dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino.
buscad primeramente el reino y su justicia. La justicia que solo viene por fe. El reino que solo se manifiesta con poder. Entonces dijo Jesucristo, y todo lo otro será añadido. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, nos damos cuenta, y rápidamente te das cuenta, las muchas guerras que hay invisiblemente alrededor nuestra. Yo me acuerdo, no una, sino varias veces ya, de personas decir, pastor, antiguamente, sí, yo estaba perdida o perdido. Yo iba al infierno. Pero le confieso una cosa. Ahora tengo más guerras que nunca. ¿Y cuántas veces me he tenido que reír y decir, bienvenido a la guerra? Es normal. Como cristiano, es normal tener ataques. Es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no conocíamos a Jesucristo, no éramos ningún peligro para el enemigo. Tú y yo no éramos ningún peligro. Pero ahora ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Gálatas 2, versículo 20. Jesucristo vive en ti. Su perdón vive en ti. Su gracia te rodea. Su espíritu te llena. Su santidad te protege. Por eso, los enemigos invisibles, los demonios, porque todos nosotros tenemos dos clases de enemigos, los visibles y los invisibles. Los visibles de carne y sangre, a ellos Jesucristo nos dice, perdonadle, hacedle bien, orad por ellos. Pero a los invisibles, Jesucristo nos da la autoridad, el poder, la libertad de atar todo poder diabólico. Cuando uno viene al reino de Dios se da cuenta rápidamente en qué guerra uno ha sido llamado. Tú estás bajo la gracia en absoluto, ¿sí? Pero eso también es parte de esta buena lucha, esta buena batalla, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, 18, 19 y 1 de Timoteo 6, 12. Hay una buena batalla. La batalla, las luchas, son parte de nuestra vida, queridos. ¿Sabes, querido oyente? Por favor, tienes que tener una vida de oración con poder. Significa que tú tienes que dominar en medio de tus enemigos. Salmo 110, versículo 2. Domina en medio de tus enemigos. Yo no digo que siempre vas a estar a las alturas como un ganador de los Juegos Olímpicos. No. Hay momentos donde te sientes solo, donde te sientes muy afligido, oprimido, donde te sientes cansado. Todo eso es normal, pero acuérdate, estás en una guerra. Algunas veces es tu carne, tu naturaleza antigua, tu carácter, incluso algunas veces cosas culturales que hemos aprendido, que a través de tu familia, de tu pueblo, de tu entorno has aprendido. Es interesante que Jesucristo, en Hechos capítulo 26, cuando le habla al apóstol Pablo, dice, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es interesante que el apóstol Pablo era judío, pero el Señor dice, te tengo que librar de tu pueblo
y de los gentiles. Interesante. Antes que el Señor te pueda usar bien poderosamente, es necesario que el reino de los cielos tome más y más espacio en tu pensar, hablar, orar. Porque tú y yo tenemos que ser algunas veces librados, no solo del pecado, sino también de costumbres que algunas veces son estúpidas, no hay otra palabra. No todo es diabólico, no todo es demoníaco. Es interesante que en 1 de Pedro, capítulo 1, cuando dice el apóstol Pedro que somos librados, como dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hay cosas que uno ha aprendido en su cultura, en su entorno, y algunos dicen, yo primero soy colombiano y luego soy cristiano. No. Así no funciona. Otros dicen, yo soy primero gitano y luego soy cristiano. No, estás equivocado. No. Algunos dicen, no, yo soy primero alemán y luego soy cristiano. No. En Cristo Jesús no existe romano, ni griego, ni judío, ni gentil. No. Sino solo una nueva creación, un pueblo santo, santificado por la preciosa sangre de Jesucristo, por su obra, su dolor, su muerte y su resurrección. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, sentimos algunas veces luchas en nuestra carne. Algunas veces sentimos luchas contra otras personas. Y es normal tener conflictos con otras personas. ¿Por qué? Porque a donde hay carne, hay envidia. A donde hay carne, hay mal pensar. Es normal, absoluto. Por eso tú y yo, es bueno cuando estamos llenos de la gracia, llenos de su Espíritu. Como dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y así no vais a cumplir los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Como dice en griego, andad al mismo paso que el Espíritu, en el paso compasivo. Y cuando nosotros venimos al reino de Dios, nos damos cuenta muchas veces de las luchas que se levantan contra nosotros. En la familia, en el trabajo, en nuestro entorno. Y una de las cosas que también nos damos cuenta es la mucha presión que algunas veces hay en la familia. Y tienes que saber una cosa, querido oyente, que tú y yo tenemos poder para desarraigar los árboles y para mover montañas. La oración tiene un poder impresionante. La oración es impresionante. Querido oyente, el día que descubra que no hay nada en esta tierra que no pueda cambiar por oración. Todo puede cambiar por oración. Toda situación que uno lleve a los pies del Señor cambia. Hay un versículo impresionante que quiero juntamente con este pensamiento, porque hoy quiero juntamente con vosotros dar esta enseñanza, cómo orar efectivamente por tu familia, cómo orar por tu casa, cómo orar por los tuyos, sin que te desesperes. Y quiero ayudarte, querido,
Quiero ayudarte, querida hermana, que ores con fe, con perseverancia, con sabiduría para tu casa. Como dijo Josué en Josué capítulo 24, versículo 15, y si os parece mal, si os cae mal servirle al Señor, vosotros cogéis lo que queréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿cómo podemos orar por nuestra familia? Para orar efectivamente con poder por los nuestros. En esta situación que hemos leído, en Marcos capítulo 2, versículo 1 adelante, conocemos la historia como el Señor Jesús sana a un paralítico. Lo interesante de esta historia que podemos leer en Mateo 9 y en Lucas 5 y aquí en Marcos 2 es que este hombre paralítico fue llevado por 4. Probablemente había más gente que los acompañaba. Probablemente habían otras personas que intentaron abrir el acceso a esa casa allí, en ese pueblo llamado Cafarnaúm. Hoy se puede visitar Capernaum. Y dice la Biblia que Jesucristo estaba en la casa. Textos antiguos, muy antiguos, dice, estaba en su casa. Porque tienes que saber que Jesucristo nació en Belén, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en Betlehem, en hebreo Betlajá, en arameo. Y él nació en Belén, pero él creció juntamente con aquel que todos pensaban que era su papá, José y María. Él creció en Nazaret, en el norte de Galilea, norte de Israel. Pero cuando él fue al desierto para ser ungido por Dios el Padre, bautizado por Juan, ungido por Dios, detrás de regresar del desierto 40 días ayunando, él fue a su ciudad natal, o mejor dicho, la ciudad donde él había crecido. Lucas 4, predicó el año agradable del Señor. ¿Y qué pasó? Él tuvo que huir. ¿Por qué? Porque él tuvo razón que un profeta, un mensajero de Dios, no tiene honra muchas veces, ni en su ciudad, su casa, su entorno. Jesucristo nació en Belén, creció en Nazaret, pero en el ministerio se fue a vivir a Capernaum, o como dice en hebreo, Cafarnaúm. Y los textos antiguos dicen, entró Jesús otra vez y estaba en casa, dice en griego, estaba en su casa. Y cuando él está en su casa, él está predicando. Y 4 traen a un paralítico porque esos 4 querían que el Señor les sane. Si ese paralítico no pudo venir al Señor, entonces por lo menos ellos llevaron a ese paralítico directamente al Señor. Si el Señor no podía venir para allá, y si este paralítico no podía venir solo, estos 4 tomaron la iniciativa. Eso nosotros los cristianos lo conocemos con una palabra que se llama intercesión. ¿Qué significa intercesión? Intercesión significa orar por una persona, por otra persona, y significa tratar un problema de otro como si fuera el tuyo mismo. Y quiero decirte una cosa, querido oyente, que no hay problemas más difíciles
que los problemas en la familia. No hay cosa con más presión, con más poder, que lo que sucede en la familia. Por eso, es necesario que aprendas a orar por tu familia, con fe, con paciencia, con convicción, con sabiduría, con perseverancia, con valentía. Y aquí vemos a 4 llevando a uno a los pies de Jesucristo. Eso es lo que tú haces siempre. Cuando tú oras por tu familia, tú eres como aquellas 4 personas que llevas a tus queridos de tu familia, que ellos o no pueden o no quieren, de alguna forma, venir a los pies del Señor, a Jesucristo. ¿Sabes qué? Si ellos no quieren venir a la iglesia, si ellos no quieren venir a Jesucristo, te doy un consejo, pues llévale tú a Jesucristo a ellos por la oración. Es importante, querido oyente, que ores por tu familia, pero tienes que orar, y quiero darte unos cuantos consejos cómo orar por tu familia. Primero, tienes que orar con fe y con convicción, sabiendo quién eres. Cuando oras por tu familia, quiero decirte una cosa, y quiero que estés atento, que todos los demonios que se meten con tus hijos, con tu casa, con tu descendencia, todo eso algunas veces se concentra sobre tu vida. Y déjame decirte por qué. Porque si uno en una familia gana la batalla, toda la familia va a tener una victoria y un rompimiento. Por eso es necesario que ores por tu familia. Probablemente no todos los días vas a orar de la misma forma, con la misma intensidad. Pero cuando ores por tu familia, quiero aconsejarte que ores con fe, con convicción, sabiendo quién eres. Y sabes, muchas veces, cuando tú hablas con tus queridos para traerlos a la iglesia, sabes, cuando tú hablas con ellos, se pone más reacio, más raro, más duro. ¿Sabes qué? Cambia la estrategia. No le des tanto la lata, entre comillas. Porque no te sirve nada que ellos vengan con el cuerpo a la iglesia. Importante que vengan con el corazón. Y querido oyente, por favor, que sepa de todo corazón. No sé dónde está su esposo o esposa, o hijo o hija. No sé lo lejos que usted piense que ellos están del Señor. Pero si usted sigue orando con perseverancia, con fe, antes o después sucede un milagro. Se lo digo de todo corazón. Ninguna oración es en vano. Por eso, siempre tienes que pensar que tu querido familiar es el paralítico que no pudo venir al Señor, pero tú tienes que orar por él. No todos los días vas a orar intensivamente por ellos, mayormente sí, pero tranquilo. Querido oyente, mire, le quiero decir de todo corazón, no importa qué demonio, no importa qué situación, qué vicio, sea lo que sea, por favor, que nunca se olvide. Sus oraciones tienen más poder que todas las tentaciones de Satanás. Por favor, siga orando por tu familia.
Sigue orando por ellos. ¿Cómo? Con fe. Ponte las pilas. Levántate por la noche. Tómate un tiempo para orar por ellos. Pronuncia su nombre en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hija Carmen. Padre, te pido por mi hijo Manuel. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú manifiestes tu gracia. Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia de Jesucristo sobre toda mi casa. Tienes que dar golpes en la oración, como dijo el profeta. No 3, sino mucho más golpes tienes que dar. Fuerte, como dijo el profeta. Da golpes, da golpes, da golpes, da golpes. Sigue, 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 sigue. Porque tú eres la clave. La clave eres tú. Si el Señor te salvó a ti primero en una casa, es porque el Señor sabe que vas a ganar la buena batalla. El Señor cree en ti, el Señor confía en ti y el Señor lo va a hacer juntamente contigo. ¿Cómo se ora por una familia, por tu familia? Y te voy a pedir un favor. Deja de orar por el quinto pino, por aquí, por allá. Ora primero por tu familia, que es lo más importante. Ora por tu familia. Cuando hablo de tu familia, hablo primeramente de tu esposo, esposa, tus hijos. Y luego vienen los padres y los hermanos y los primos. Porque tú tienes una responsabilidad para tu esposo o esposa, para tus hijos, es lo más importante. Ora por ellos en el nombre de Jesús. Ora con fe. Ora con paciencia. Sigue orando. Pastor, pero yo no veo. ¿Pero qué importa por el amor de Dios? Pregunta. ¿Vas a dejarlo? Pregunta. Déjame preguntarte una cosa. ¿Vas a permitir que tus hijos, tus familiares, sean usados por el mismo diablo? Come on. Hay promesas de Dios. En Hechos 16:31, que si tú crees, como dice, continuamente, si crees continuamente en el Señor, tú y tu casa seréis salvos. Por eso, sigue. ¿Hasta cuándo, pastor? Que no importa. Lo único que importa es que tu hijo, tu hija, tu familia sea bendecida, protegida. La oración de una persona en una familia tiene tanta fuerza que puede proteger toda la casa. Sigue con fe orando, sigue con convicción, sigue con un espíritu de fe, con paciencia, tranquilo. Ya vendrá el momento que algo pasa. Ya vendrá el momento que algo en el espíritu pasa. Y ora con promesas de Dios. Usa las promesas de Dios. Siempre que te falten las palabras para orar, te doy un consejo. Usa las oraciones que están en la palabra de Dios. Ora con promesas. Ora con sabiduría. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas cierran su corazón? Porque, entre comillas, le dan tanto la lata. Yo he oído gente decir, yo le digo a mi hijo que lea la Biblia. ¿Pero por qué le dices eso, por el amor de Dios? ¿Tú lees la Biblia todos los días? ¿De verdad? ¿De verdad? Y además, acuérdate que no es por obras. Es bueno leer la Biblia, en absoluto, es necesario.
Querida, querido, pídele al Señor que demuestre su gracia sobre tu hijo y que el Espíritu Santo enciende ese fuego, ese amor, esa pasión para el Señor, para su palabra, para su presencia. Sigue con fe, sigue. No te dejes decepcionar. Aquí en esta situación, dice la Biblia, que quisieron entrar por la puerta, no podían. Por la ventana, tampoco. ¿Qué hicieron? Ellos buscaron una solución. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por ellos. En algún momento viene la victoria. Ora por ellos, protégeles. Aunque ellos todavía no crean, tú sigue orando. Ellos son los paralíticos que no se pueden mover. Sigue orando con promesas, sigue orando con sabiduría, sigue orando con perseverancia, sigue orando con fe, Señor, en el nombre de Jesús. Querido oyente, mire, es que no sé cómo explicarlo. Cuando una persona de verdad, de verdad, ora en fe, en 3-4 semanas las cosas cambian. Es que no sé cómo explicarlo. Cuando una persona está convencida que aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo, cuando una persona de verdad, pero yo digo de verdad, I mean real, de verdad ora por una persona, querido, no me cuentes que las cosas no cambian. Antes o después cambian. Hay poder en la oración, hay una fuerza en la oración que no te puedes imaginar. Sigue orando, sigue con fe. Y si te duele, te duele. No importa, lo importante es que tu casa sea salva. Sigue orando con fe. No empieces a orar entre comillas, que da pena. Algunos se creen que por sus lágrimas van a convencer al Señor. Querido, tus lágrimas no, estás equivocado. ¿Llorar es necesario? Sí. Y se llora de corazón, claro. Pero algunos intentan simplemente solo con lágrimas que no son reales de convencer a Dios. No, sigue. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre mis hijos. Abre los cielos sobre mi familia. Eso es lo que quiero hacer ahora. Hoy, en este día, quiero orar por ti y por tu familia. Y quiero llevarte a la oración. Y vamos a hacer ahora, diferentes oraciones. Primero, vamos a orar en general por tu casa, por tu vivienda, por tu familia. Y luego vamos a orar específicamente por cada uno en tu casa. Y quiero animarte que me acompañes en la oración. Y ahora vamos a orar por tu familia. Y di conmigo: querido Padre, te doy las gracias, Padre, por mi familia, por mi casa. Y Padre, quiero en el nombre de Jesús decirte y pedirte: Padre, te pido que tú protejas mi casa, que tú protejas mi familia. Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia de Jesucristo sobre toda mi familia. Yo proclamo en el nombre de Jesús que solamente la bondad y la gracia le seguirán a toda mi familia todos los días.
Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos rodees con ese muro de protección de fuego. Y yo proclamo sobre mi casa, en el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada prosperará. Yo anulo toda maldición, toda hechicería, toda brujería, todo ataque diabólico contra mi casa. En el nombre de Jesús lo anulo y reprendo a todo poder diabólico. En el nombre de Jesús proclamo que el reino de los cielos se ha acercado sobre mi casa. Y querido Padre, arrebato el reino de los cielos sobre toda mi familia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar por nuestros esposos o esposas. Y quiero que tú pronuncies su nombre y que lo hagas con fe. No temas y vas a orar con fe por tu esposo o esposa. Y di conmigo: Señor Espíritu Santo, te doy las gracias por mi esposo, mi esposa. Te doy las gracias por mi esposa. Gracias, Señor. Y te pido de todo corazón, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en su vida. Yo le bendigo con salud, le bendigo con la gracia, le bendigo en el nombre de Jesús, que ella prospere en todo aspecto, Señor. Ayúdale, protégele. Y te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú demuestres la gracia de Jesucristo sobre mi esposa. Yo pongo el escudo de fe alrededor de mi esposa. Ninguna arma forjada contra ella prosperará. Le bendigo en el nombre de Jesús. Que ella viva bajo tu gracia, ande bajo tu gracia. Y te pido, Espíritu Santo, demuestra tu gracia, tu presencia, tu vida sobre la vida de mi esposa. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra ella prosperará. Bendigo nuestro matrimonio con el temor de Dios, con tu presencia, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que nos permitas ser un buen ejemplo. Y en el nombre de Jesús, bendigo nuestro matrimonio con la gracia y con el favor de Dios. En el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar por todos los que tienen hijos menores en la escuela, en los estudios. Vamos a orar específicamente por ellos. Y Señor Jesucristo, queremos pedirte de todo corazón por una bendición muy específica. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que tú le ayudes a nuestros hijos. Ayúdale a mis hijos.
en la escuela. Yo proclamo en el nombre de Jesús el reino de los cielos sobre ellos. Espíritu Santo, te pido que tú envíes tus ángeles para protegerle. Yo les pongo bajo la sangre de Jesucristo, que estén protegidos. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Toda influencia mala, diabólica, yo le reprendo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo proclamo lo que dice tu palabra en Isaías 54, que todos mis hijos serán enseñados por ti. Te pido, Espíritu Santo, que tú le des los amigos adecuados, que le des buenos amigos, buenos contactos. Y te pido, Espíritu Santo, que tú ya, mejor que todos nosotros lo sabes, que tú protejas a nuestros hijos en la escuela de mala influencia. Bendecimos a nuestros hijos con esa promesa de Isaías 59, versículo 21, que el mismo Espíritu que está sobre mí, la misma fe, ese es tu pacto conmigo, Jesucristo. Tú has dicho, Señor, este será mi pacto con vosotros, dice el Señor. Mi Espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Y yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús y a mis nietos con profundo hambre de tu palabra. Ellos van a andar en tus caminos, van a vivir en tus obras, van a vivir bajo tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, protégelos de toda tentación. Dale fe, dale fuerza, dale resistencia en su espíritu. Y te doy la gracia, Jesucristo, que yo y mi casa serviremos al Señor.